Buen día, mi nombre es Luis Zamora y esta es mi exposición sobre el enlace y la tabla periódica. A medida de que el número de elementos químicos aumentaba, se hacía necesario estructurar estos conocimientos de forma racional. A comienzos del siglo XIX, los científicos fueron proponiendo diversos sistemas para agruparlos de forma sistemática y que así facilitara su estudio, llegando a crear la famosa tabla periódica, la cual es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, los cuales están ordenados por su número atómico, masa atómica, configuración de electrones, así como también sus propiedades químicas. Evolución de la clasificación de los elementos químicos. Las primeras clasificaciones de los elementos químicos atendían a criterios puramente alfabéticos o a la diferenciación entre metales y no metales. El primer esquema de clasificación de los elementos químicos fue realizado en 1813 por Berzelius, el cual dividió a los elementos naturales en dos grandes grupos, metales y no metales. Los elementos metálicos eran aquellos que poseían ciertos brillos característicos, eran maleables, dúctiles y eran conductores de calor y de electricidad. Por otro lado, los elementos no metálicos eran aquellos que poseían diversos aspectos físicos, pero no conducían calor ni electricidad. En 1829, el químico alemán Dobereiner estableció un primer intento de clasificación sistemática de los diferentes elementos químicos, agrupándolos en grupos de 3 en 3, las llamadas triadas. En estos, el elemento central tenía una masa atómica cercana a la media aritmética de la de los extremos. Sin embargo, Dobereiner solo llegó a ordenar 9 elementos en total, pero sus trabajos dieron la pista para seguir con sus investigaciones. En el periodo de 1830 hasta 1860, el químico francés Jean-Baptiste Thomas clasificó los elementos en dos grupos, metales y metaloides, agrupándolos en 5 familias: la familia del hidrógeno, la familia del oxígeno, la familia del nitrógeno, la familia del flúor y la familia del calcio. En 1862, el químico Alexander Champcourtois construyó su anillo telúrico, en el cual situaba los elementos según su orden creciente por pesos atómicos, en forma de hélice, en una hélice, cuyos puntos diferían en 16 unidades. Champcourtois dispuso de los elementos litio, sodio y potasio principalmente porque sus propiedades son muy similares, así como también lo hizo con los elementos magnesio, berilio y calcio. En 1865, el químico británico John A. Newlands también ordenó a los elementos según su orden creciente por pesos atómicos. Sin embargo, este observaba que el octavo elemento se parecía mucho al primero, el noveno al segundo, y así sucesivamente hasta crear la famosa ley de las octavas. El único problema que existía era que en algunas filas los elementos eran muy dispares y no habían suficientes espacios para los elementos que eran recién descubiertos. Tiempo después, el químico alemán J. Lothar Meyer también modificó la ordenación de los elementos, pero este lo hacía desde tomando en cuenta los volúmenes atómicos de los elementos. Sin embargo, no fue hasta 1870 que el químico ruso Mendeleev publicó la tabla periódica precursora de la actual, la cual seguía las ideas de Newlands según la disposición de los elementos de forma creciente por pesos atómicos, pero perfeccionada en que, por ejemplo, si un elemento químico no encajaba con su peso atómico, este dejaba un espacio para un siguiente elemento, como por ejemplo cuando no existía un elemento por debajo del silicio y tiempo después fue creado un nuevo elemento, el cual fue nombrado ecasilicio. Y fueron muchas predicciones como estas las cuales motivaron a que la investigación se dirigiera a la búsqueda de nuevos elementos y compuestos, hallándose datos más exactos en cuanto a las magnitudes físicas como pesos atómicos y densidades, cuando los datos conocidos no encajaban bien con los valores presumibles.
Ahora le voy a hablar acerca del sistema periódico actual. En la tabla periódica actual, los elementos químicos están ordenados teniendo en cuenta simultáneamente dos criterios. El primero, en las líneas horizontales, llamadas periodos, se colocan los elementos en forma creciente de su número atómico. Y en las líneas verticales, llamadas grupos o familias, se colocan los elementos cuyas propiedades son semejantes. Agrupaciones de elementos. La nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada numera los grupos del 1 al 18 en diferentes grupos o familias. Los elementos situados en los grupos del 3 al 12 en el centro se denominan elementos de transición. Existen también 7 filas, en las cuales siempre va a empezar un alcalino y siempre va a terminar con un gas noble. Existe también una línea gruesa, la cual separa a los metales, los cuales conforman la mayoría, y a los no metales. Y junto a esta línea gruesa existen los denominados semimetales, debido a que estos poseen propiedades y características intermedias entre metales y no metales. Al inferior de la tabla existen los denominados metales de transición interna, los cuales son llamados lantánidos y actínidos. Origen de los símbolos de los elementos. La mayoría de los símbolos de los elementos derivan de sus primitivos nombres latinos, e incluso a los elementos recién descubiertos en los Estados Unidos y en Europa se les ha dado nombres de terminación latina con prefijos que hacen referencia y honor al lugar donde fueron descubiertos y también al científico que los descubrió. Como por ejemplo tenemos el caso del berkelio, cuyo símbolo es BK, el cual hace referencia a la Universidad de Berkeley ubicada en California, y el elemento einsteinio, el cual hace referencia al científico Albert Einstein. Ahora le voy a hablar acerca de dos elementos en particular. El cloro. El cloro es un elemento químico de número atómico 17, el cual está ubicado en el grupo de los halógenos en la tabla periódica de los elementos. Este tiene como símbolo Cl y como masa atómica 35.453. Cuando se encuentra en condiciones normales y en un estado puro, este forma lo que llamamos el dicloro, el cual es un gas tóxico amarillo verdoso formado a partir de partículas diatómicas Cl2, el cual es un gas 2,5 veces más pesado que el aire y muy tóxico. El cloro en sí es un elemento muy abundante de la naturaleza y constituye un elemento químico esencial para muchas formas de vida. Ahora, el vanadio. El vanadio es un elemento químico de número atómico 23 ubicado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Este tiene como símbolo V y como peso atómico 50.941. Este es un metal el cual es dúctil, poco duro y muy poco abundante. Se encuentra principalmente en diferentes minerales y se usa en algunas aleaciones. Su nombre proviene de la diosa de la belleza Vanadios de la mitología nórdica. Muchas gracias.